Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. Vamos a abordar el tema que nos ha traído el día de hoy acerca de si Daniel Noboa debía o no pedir licencia. Él no lo ha hecho. Verónica Abad asumirá la presidencia temporal. Esto y más lo vamos a abordar junto al doctor Pedro Páez Vimos, experto en derecho penal, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Un gusto, Frank. Buenas tardes y un feliz 2025 a ti, a todo el equipo En Retrospectiva y a todos los que nos están viendo de la audiencia. Muchísimas gracias, Pedro, por los deseos y de igual manera un feliz año nuevo. Y para arrancar con este tema, Pedro, partamos por el inicio. ¿Daniel Noboa debía o no debía pedir licencia para hacer campaña electoral? Este 5 de enero ya debía estar posicionada Verónica Abad. Partamos primero por el tema de si Daniel Noboa debía o no debía pedir licencia. Pedro. Frank, yo creo que, y me acojo de la gran mayoría de juristas, ¿no? Inclusive abogados y estudiantes de derecho, que Daniel Noboa tenía que haberse acogido a la licencia, ¿no? Esto no es un requisito opcional, sino que tiene que ver con un elemento natural de la democracia. Estamos en campaña, que esto establece unas reglas de juego en el que todos los candidatos deben tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones para poder convencer a los ecuatorianos de quién va a gobernar a partir del 2025, ¿no? Y Daniel Noboa lo que está haciendo es rompiendo esas reglas básicas de juego, esas reglas que permiten una convivencia pacífica, ¿no? Democrática. ¿Por qué? Porque está abusando de su cargo, es decir, el cargo de presidente de la República y al mismo tiempo haciendo una campaña eh, de manera indirecta o inclusive directa, como fue el acto de ayer, ¿no? El acto de ayer en la Plaza Grande en el que no pueden decir los voceros del gobierno de que fue un acto ciudadano, espontáneo, que es algo completamente falso, ¿no? Hay varios videos en el que se ve que se repartió alimentos, sándwiches, que se repartió Daniel Noboa de cartón, ¿no? Entonces, se está rompiendo el sentido democrático y se están rompiendo las normas, ¿no? Del código de la democracia y están queriendo, digamos, generar que el desgobierno sea la regla general, ¿no? Lo decíamos alguna vez que en el caso del alcalde Pavel Muñoz, que se le sancionó por el Tribunal Contencioso Electoral por abusar supuestamente de su cargo de alcalde y apoyar, ¿no? El año anterior a Luisa González en la campaña, se hacía un acto abusivo que rompía las reglas del juego democrático. Esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral en estos momentos resuelva con esa misma lógica, ¿no? Y sea rápida, porque en este caso no es un alcalde apoyando un candidato, es el candidato abusando de su propio cargo de presidente de la República para hacer campaña. ¿Por qué estaría mal que Daniel Noboa haga campaña? ¿Qué es lo que dice la norma y desde cuándo se obliga a que los funcionarios que de elección popular que pugnan a una reelección deben pedir necesariamente licencia para poder hacer campaña? Aquí también ha habido mucha desinformación, ¿no? Las vocerías cercanas a la opinión de Daniel Noboa hablan de que inclusive el expresidente Rafael Correa era quien estaba buscando hacer campaña al mismo tiempo de que era presidente y eso solo quedó en unas opiniones, ¿no? Que se quedaron registradas en videos. Pero la verdad es que él, a pesar de que no había norma, se sometió a la licencia para poder hacer campaña. Y estas reformas que han venido dándose por la discusión pública y que indistintamente de los sectores, ¿no? Sectores conservadores, progresistas, de derechas, de izquierdas, establecen que son los mínimos de juego, se vieron desde el año 2020 establecidas en el Código de la Democracia, ¿no? En el artículo 93 y siguientes se establecen esta obligatoriedad de que tienen que, por un sentido lógico, racional, ¿no? De igualdad, tomar licencia los funcionarios que están buscando ser reelegidos. ¿Por qué son reelegidos? Porque están en el cargo público, ¿no? Siendo dignatarios
que es algo completamente elemental que no debería generar mucha discusión pública, sino una acción rápida de las instituciones de control. Recordemos que las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral son las máximas autoridades en estos momentos, ¿no? En periodo democrático. Es decir, el presidente de la República está sometido a ellos, pero se está generando un entorno, ¿no? Una ficción de que él sigue teniendo y haciendo lo que le da la gana, ¿sí? Burlándose de los 16 millones de ecuatorianos, burlándose de las instituciones, de las diferentes funciones del Estado, porque no le da la gana y no tiene el capricho de dejarla a su vicepresidenta, que es el error de él, si es que no congenia con ella, de que ella sea la que en este periodo administre el Estado, ¿no? Administre la función ejecutiva. Antes Y de por irnos con el supuesto, tema de Verónica Abad, Pedro, el discurso oficial, incluso en redes también, se ha tratado de posicionar que como es un periodo extraordinario, por así decirlo, no han utilizado esas palabras, pero tras que Daniel Noboa está completando el periodo electoral de Guillermo Lasso, no es una elección normal, por así decirlo, de 4 años, sino estuvo y estará en el cargo poco más de un año, que por eso no debería de pedir licencia, que porque es un periodo diferente al usual. Esto cala dentro del marco constitucional y legal del Ecuador. no, por supuesto que no cala. O sea, no podemos nosotros confundir de que existe, digamos, una serie de irrupciones, ¿no? Una serie de exabruptos que tiene el presidente de la República diciendo que esto es un periodo extraordinario. No, no, para nada. Que hay una institucionalidad, hay una constitución, hay una sentencia que, dicho sea de paso también, no les gustaba la corte cervecera, no les gustaba esa corte constitucional, pero cuando un fallo les agrada, ahí sí descontextualizan cualquier párrafo, ¿no? Que pueda tener ese el contenido de esa sentencia para decir que esto no cuenta como un periodo ordinario y no es una reelección. Por supuesto que no es una reelección en el marco de la terminación de un mandato de 4 años que establece la Constitución, pero sí es una reelección desde el punto de vista de la muerte cruzada. Reelección, llamémosle ordinaria o reelección extraordinaria, es reelección, ¿sí? Y ese es el tema que no se puede perder de vista. ¿Por qué? Porque es una persona que está en un cargo, ejerciendo como dignatario y que busca, mediante un proceso electoral, permanecer en ese cargo. Eso es una reelección conceptualmente establecida. No hay lugar a dudas. Daniel Noboa y todos los asambleístas, y de hecho todos los que están pugnando por la reelección, deben pedir licencia. Así es, por supuesto. Y el claro ejemplo fue la resolución de la Asamblea Nacional el día sábado en la noche, ¿no? La Asamblea Nacional estableció algo que es elemental y democrático. Inclusive, digamos, asambleístas que forman parte de los independientes o que no están de acuerdo con la Revolución Ciudadana establecen que es un mínimo y apoyaron y votaron a favor de la resolución de que los asambleístas de ADN participen en igualdad en la democracia, no que tomen ventaja, ¿no? Llamemos en este tema de que Daniel Noboa le gusta el tema del gimnasio y las pesas, es como si estuviera inyectando anabólicos para competir, ¿no? Con esteroides frente a los que tiene, digamos, al frente, ¿no? Es decir, aquí él quiere ganar porque quiere ganar, y esto nos debe generar una alerta y una preocupación de qué pasa si es que Daniel Noboa no gana las elecciones. Sí. ¿Las instituciones le van a dejar que él permanezca? El Tribunal Contencioso Electoral puede cortar esto en estas semanas. Sí. Porque estamos frente a una persona que, dígalo, digamos, ¿no? Que en las épocas de Rafael Correa, solo porque él quería proponer la reelección indefinida, que está admitida en diferentes países como Alemania, ¿no? Ya era un dictador. Aquí, señores, siendo 6 de enero del 2025 tenemos una persona que militarizó las instituciones, la Plaza Grande, no quiere jugar con las reglas del juego del Código de la Democracia y se quiere perpetuar en el cargo. Ese es el gran riesgo que tiene. ¿Qué sanciones podría tener Daniel Noboa actualmente? Y analizando con algunos entrevistados, vemos que el marco jurídico como que no da para una sanción inmediata, o sea, en este momento de decir,
espérate un momento, Daniel Noboa no puede ser candidato y presidente a la vez, y quizás por eso también vemos ese silencio. Pero ¿qué podría acarrear esto a futuro? ¿Podría acarrear alguna sanción a futuro o prácticamente es un saludo a la bandera y Daniel Noboa si quiere pedirá licencia y si no quiere no pedirá licencia? Puede haber, ¿no? En el marco de un debido proceso, el Tribunal Contencioso Electoral deberá determinar si es que incumplieron o no incumplieron las normas que van hasta la destitución, ¿no? Que inclusive recordemos que en el caso del alcalde Pavel Muñoz es lo que pedía Juan Esteban Guarderas, que dicho sea de paso, ¿por qué no está denunciando? ¿No? Que a él le gusta denunciar todo, Y ¿no? ahora que tiene tiempo libre. Ahora que tiene tiempo libre, debería estar atento si es que es un verdadero democrático y activista, ¿no? Pero la Entonces, sanción es después o puede ser en este momento. Eso es lo que me queda como en el limbo, porque claro, la sanción fue después, no fue durante la campaña. eso en el marco del proceso se debe determinar, ¿no? El acto es hacer campaña, ¿no? Sin salir del cargo público, ¿no? De ser dignatario. Es decir, el hecho que se va a sancionar es ese, arrancando desde la noche de ayer, ¿no? Desde la tarde y noche de ayer. Es decir, su primer acto de campaña, que fue la convocatoria en la Plaza Grande, ya empieza a generar este efecto. ¿Sí? El efecto de que puede ser sancionado por una inconducta establecida en el Código de la Democracia, que es derecho administrativo sancionador, puro y duro, ¿no? Entonces, en el marco de ese derecho administrativo sancionador, se puede ya iniciar el proceso. Es más, se ha visto en redes sociales que Henry Cucalón procedió a presentar una acción ante el Tribunal Contencioso Electoral y me imagino que otras organizaciones políticas lo van a hacer. Y claro, mientras siga avanzando el tiempo y siga habiendo más evidencia del proselitismo, no sin la licencia, se puede seguir acumulando que el proceso continúe. Claro que, digamos, él jugará con este tiempo, ¿no? Dirá, bueno, hasta que llegue y resuelvan en primera instancia y que yo apele, puedo terminar siendo presidente y vamos a ver si me bajan del cargo, ¿no? Claro. Pero ya esto en términos políticos más que jurídicos, porque en Y, términos jurídicos, sea que gane o sea que pierda, debería haber una sanción, porque es algo evidente, ¿no? Es evidente que está haciendo campaña y no ha dejado el cargo público. Es decir, es una infracción grave, ¿no? y en tema de peculado, se ha hablado de que Daniel Noboa podría estar incurriendo en peculado si ya comienza a hacer la campaña electoral y siendo presidente. ¿Podría también ser acusado de eso Daniel Noboa? Por supuesto, yo creo que ya las acciones penales, ¿no? Que tiene que ver con el delito de peculado, es evidente, ¿no? Digamos, si es que hay cuentas o se están pagando a agencias de publicidad para que el candidato presidente tenga visibilidad en X, en Facebook, en las diferentes redes sociales o inclusive pautar en grandes medios de comunicación, es evidente que se desnaturalice esos fondos públicos y son a provecho y beneficio propio de él, como Daniel Noboa con nombre y apellido y no para la presidencia de la República. Y no están visualizando eso, no están visualizando que los tiempos cambian, ¿no? Tal vez porque hay cierto acuerdo o simpatía con las autoridades en el ámbito del derecho penal de turno, no significa que en el futuro no, ¿sí? Y hay que recordar que los delitos de corrupción como el peculado son imprescriptibles, ¿sí? Es decir, esto puede pasar años y la investigación va a seguir. Entonces, yo creo que la actitud que demuestra Daniel Noboa y su grupo de gobierno es de gobierno es un grupo kamikaze, ¿no? Es decir, he visto que rompen las reglas de juego, se están yendo del todo por el todo, sin importar las consecuencias legales o jurídicas que van a haber, ¿sí? Es decir, y hay que hablar también de unos medios de comunicación corporativos que no se pronuncian con la firmeza que deberían pronunciarse por su línea anticorreísta de fondo, ¿no? Que eso tampoco colabora para la democracia. Es decir, hay muchos actores que están en silencio, en permanente silencio, ¿no? Sobre Y lo que uno, está pasando en estos días. y uno de esos actores, le he escuchado a Diana Tamaint y es notorio lo que ella había manifestado de que
Si Daniel Noboa no pide licencia, los asambleístas tampoco deberán hacerlo. Después, ya de una manera un poco más sensata, por así decirlo, en una entrevista en Teleamazonas, ya dijo que todos los funcionarios deben de elección popular que van a la reelección deben pedir licencia. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre si Daniel Noboa debía o no pedir licencia, ella fue un poco ambigua y dijo, en el momento adecuado, el organismo competente deberá actuar. Claro, se refería al Tribunal Contencioso Electoral, entre paréntesis, no de manera directa. En este caso, Pedro, ¿qué debía decir Diana Tamaint? ¿Debía ser más clara? ¿Debía decir, sí, Daniel Noboa debe pedir licencia al ser la máxima autoridad, la que está llevando a cabo el proceso electoral, la que debería marcar las reglas del juego desde el principio? ¿O se debe esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral sea el que hable? Bueno, hay algunas opiniones, ¿no? Por ejemplo, si vemos la Diana Tamaín de hace 4 años, 5 años, era distinta a la de ahora, ¿no? Hablaba de la licencia obligatoria, hablaba de que tiene que haber igualdad entre los candidatos, pero ahora ya no. Esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? Están prorrogados en el cargo también, ¿no? Entonces, estamos ante una institucionalidad fragilísima, ¿no? Rota. Y claro, un pronunciamiento de ella también pasa por el análisis de ella personal en esta campaña, ¿no? No se ha apoderado del cargo como en otras elecciones, sí se ha apoderado, ¿no? Tiene que sentirse, digamos, con esa solvencia para poder resolver esto, que dicho sea de paso, no ha ocurrido, ¿no? Ni con Guillermo Lazo, eh, digamos, un caso así, pero también tiene que ella reflexionar sobre esa prudencia, porque si sabemos que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que va a sancionar las infracciones, ¿no? Y ellos no, también hay que meditar de que cualquier vulneración que pudiera generar el Consejo Nacional Electoral respecto a lo que está haciendo Daniel Noboa puede ser un argumento a favor de él. Sí, siempre equilibrando esas visiones jurídicas y políticas, ¿no? A muchos les encantaría que Diana también salga y diga, bueno, le sacamos de la papeleta porque está incumpliendo de manera flagrante. Sí, pero puede ser que eso sea un argumento que él, el propio Daniel Noboa puede utilizar a futuro, diciendo, oiga, una institución que no tenía competencia me sacó de la papeleta y ahí sí tener una posición de víctima y darle la vuelta, ¿no? A todo lo que se está discutiendo ahora. Entonces, sí hay que verle con cierta prudencia a lo que hace el Tribunal Contencioso, perdón, el Consejo Nacional Electoral, en perspectiva de lo que pueda resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Y eso sí, declararles a estos jueces toda la observación y la fiscalización ciudadana posible, ¿no? Porque sabemos que también es un órgano que tiene mucha opacidad en sus decisiones, que no es de fiar o no goza de la confianza ciudadana en su totalidad. Y en este caso también, ¿qué es lo que debía o podía o debería hacer la Corte Constitucional? ¿Debería dar alguna luz en medio de toda esta oscuridad entre el conflicto entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, incluyendo las vicepresidentas nombradas bajo decreto por parte de Daniel Noboa, primero Moya y luego la señora que está actualmente dictada como vicepresidenta? Yo creo que la Corte Constitucional puede tomar conocimiento dependiendo de el, eh, la acción constitucional que ha venido encaminada, ¿no? Mucho se hablaba de la acción que, bueno, el dictamen interpretativo que pidió la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, ¿no? Respecto a cómo se debe interpretar el tema de las licencias, se interpreta el tema de las ausencias, ¿no? Y en el marco de ese dictamen interpretativo, buscar que dé una solución rápida, ¿no? Que es lo que todos los ecuatorianos esperan. Porque si es que se inicia una acción constitucional de cero, va a ser muy complicado, muy complejo de que se resuelva en el marco de las 5 semanas, ¿no? Es Justamente decir, en ese dictamen interpretativo, no fue muy ambigua la Corte, porque palabras más, palabras menos, dijo, la Constitución es clara,
La que debe suceder en el cargo mientras pide la licencia es Daniel Noboa, entre otras cuestiones. Pero sin embargo, hubo más de una interpretación, hubo como 5 interpretaciones que se posicionaron en la esfera pública. ¿Fue ambigua la corte? ¿Debía ser más clara? ¿Debía decir esto se debe hacer? ¿O qué es lo que pasó con la autodenominada corte de lujo? Yo creo que los dictámenes son así, ¿no? O sea, también es la manera como lo planteó la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero él no está cerrado el proceso del dictamen, ¿no? Y es más, creo que ya lo va a hacer la Asamblea Nacional, ¿no? Va a pedir que se pronuncie si es que se incumplió o no se cumplió el dictamen y tendrá que resolver, ¿no? La Corte respecto a esto, ¿sí? Hay que recordar que con los dictámenes interpretativos, la Corte Constitucional defenestró a 2 plenos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Claro. Entonces, no es cualquier cosa el incumplimiento de un dictamen interpretativo. Y bueno, vieron también el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que se demoró bastante en resolver también la Corte, como más o menos todo lo que fue la acción de protección que interpuso Álvaro Román, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, luego acción extraordinaria de protección, que fueron casi un año. Entonces, el camino desde la perspectiva constitucional sería ese dictamen interpretativo y que la Corte, por supuesto, dependiendo de lo que le solicite el peticionario, que tiene que ser muy bien pedido, ¿no? Diciendo, hay este caso de un dignatario que es Daniel Noboa, ¿no? En el cual no se cogió la licencia y está haciendo campaña y se está incumpliendo lo que ustedes dicen en el párrafo tal, ¿no? Entonces, tómese el efecto de que se está incumpliendo su dictamen interpretativo. Y aquí ya viene un tema de mucha técnica jurídica constitucional, ¿no? Que tiene que ir enmarcada la petición, tiene que ser una petición muy clara para que la Corte tenga la pelota en su cancha y resuelva por los intereses de la democracia. Si fuera algo sumamente grave que la Corte, teniendo todos estos elementos, permita lo que está pasando, ¿sí? Y no se pronuncie sobre cuestiones de fondo, ¿no? Que tiene que ver con salvaguardar las reglas de juego en la democracia. O sea, sería inconcebible que un presidente que sea presidente candidato gobierne las elecciones de ganarlas, ¿no? Sería algo que lastimaría a profundidad, ¿no? Lo que el espíritu de la Constitución del 2008 establece y que por supuesto la Corte de lujo tiene la obligación de cuidar y que se respete, ¿no? Por eso son una Corte de cierre. Entonces, en ese caso, deberá la Corte pronunciarse y de nosotros como ciudadanos ver qué hace la nueva presidenta de la Corte Nacional, de la Asamblea Nacional, ¿no? La nueva presidenta Esther Cuesta, a ver de qué manera articula un petitorio. Y a propósito de la Asamblea Nacional, dio, dio esta resolución de que los candidatos, de que los asambleístas que pugnan a la reelección deban pedir una licencia. Sin embargo, se excluyó a Daniel Noboa. ¿Estuvo bien no incluirle a Daniel Noboa en esta resolución? Claro, es un exhorto prácticamente, pero ¿podía haber tomado partido en el asunto? No, no podía, legalmente no podía. Es un tema, creo que actuaron bien la Asamblea Nacional jurídicamente hablando, porque no pueden ellos obligarle al presidente a tomar una licencia, no pueden. Ahí son las autoridades electorales las que tienen la última palabra. Yo creo que lo que se buscaba era generar esta incertidumbre por parte de los voceros del gobierno, ¿no? De Daniel Noboa, para ver si es que cometían ese error, ¿no? Y claro, cometiendo ese error, la Asamblea Nacional, los voceros del gobierno de Daniel Noboa podían ahorita estar lanzándole fuego a la Asamblea Nacional, ¿sí? Podrían haber generando todo un volcamiento mediático contra la Revolución Ciudadana y sus asambleístas diciendo que están buscando romper con la democracia. Entonces, se evitó eso, ¿no? Se evitó eso por parte de la Asamblea Nacional, que me parece muy prudente, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Desde el punto de vista político, el único que incumple las normas, Daniel Noboa.
Es decir, no ha cambiado la línea discursiva. Por más que el gobierno intentó, no primero satanizar a la Asamblea con un golpe de Estado fallido en dos tiempos e indirecto, ¿no? Cómo utilizan las palabras, ¿no? Dos tiempos e indirecto que decía el ministro de Gobierno. Y claro, ellos ahorita están defendiéndose en todos los medios de comunicación, ¿no? Defender lo indefendible, porque es evidente. Y dentro de todo esto, bueno, ya es un embrollo tan largo y tan amplio. Hemos visto lo que dijo Verónica Abad, que en un video salió a decir que el 5 de enero se iba a posesionar como presidenta constitucional, dijo. Y bueno, después vimos las reacciones también de las Fuerzas Armadas, vimos algunas cuestiones. Pedro, en este caso, la reacción de las Fuerzas Armadas prácticamente fue rechazando las declaraciones de Verónica Abad y acogiéndose a los decretos de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que debían y podían haber dicho o hecho las Fuerzas Armadas? Porque tomando en consideración que las Fuerzas Armadas están para guardar, salvaguardar el orden constituido, en ese comunicado dijeron que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pedro, Yo creo que en ese caso las Fuerzas Armadas tuvieron un asesoramiento jurídico en el cual mientras no se declare la nulidad o no haya una resolución respecto a los decretos de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa, si bien los expide, no hay una autoridad que declare de que esos son nulos, ¿no? Es decir, que los decretos son nulos, de que él no puede estar en campaña. Entonces, ellos, desde el punto de vista jurídico, están diciendo, mientras no haya otro poder del Estado que determine que Daniel Noboa deja de ser presidente porque estamos en campaña, yo obedezco, ¿sí? Además que desde el punto de vista político ha habido una relación más que fraternal entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Daniel Noboa, ¿no? Si a Daniel Noboa inclusive hay videos en los que él ha dicho que les dará indulto presidencial si es que cometen, eh, digamos, ¿alguna extralimitación? abuso de sus facultades, ¿no? Y extralimitaciones, ¿no? Frente a la población, frente a la sociedad civil. Entonces, eso ya se lo veía venir. Ahora que las luces tienen que enfocarse en el Tribunal Contencioso Electoral, es ahí donde se tiene que volcar todo, porque es la vía más rápida. Y la Corte Constitucional, dependiendo si es que hubo o no un petitorio en el marco de ese dictamen, ¿no? Es decir, cualquiera de esas dos instituciones son las que deberían brillar en estos días. Sí, brillar iniciando el procedimiento, ¿no? De seguimiento o el inicio, ¿no? De la infracción electoral y, por supuesto, buscar que esto se resuelva en el marco del debido proceso. Sé que es algo muy difícil de pedir en estos momentos, pero el tema es eso, ¿no? Es evitar que hayan arbitrariedades y que se lo pueda victimizar en un futuro a Daniel Noboa. En un escenario democrático donde se respetan las instituciones, las reglas del juego, ¿qué es lo que debería hacer el Tribunal Contencioso Electoral con este incumplimiento de Daniel Noboa de pedir licencia? ¿Qué es lo que haría el órgano electoral? Debería sancionarlo por una infracción electoral grave. Sí, debería sancionarlo por una infracción electoral grave, ¿no? ¿Por qué? Porque es un servidor público que está induciendo al voto a favor, ¿no? De él mismo, ¿sí? Y está en el 278 del Código de la Democracia, ¿no? Son las reglas del juego con las que todos los candidatos jugaron y por supuesto él tiene que ser procesado y por eso, ¿no? Es algo que todos lo vemos y que puede ir con la destitución o la suspensión de sus derechos de participación político. Para que haya un buen precedente de este caso, para que no haya ningún candidato que sea presidente, que sea alcalde, que sea asambleísta al mismo tiempo, debería ser la sanción más grave para generar este efecto de prevención, ¿no? De que no vuelvan. Mira, Frank, el caso de Pavel Muñoz, ¿no? Con la sanción de Pavel Muñoz ha generado que muchos prefectos y alcaldes no se inmiscuyan, ¿no? En el tema de las campañas electorales, ¿no? Que esa es una de las principales diferencias con la que tuvimos el año pasado, ¿no? Las anteriores elecciones. Entonces, bueno, ya estamos casi 2 años, ¿no? Ya es 2023.
Pero es eso, es eso, pero tiene que ser rápido, porque no puede esperar la función electoral a que ya hayan resultados, de que ya hayan votaciones, porque va a ser más difícil que se pueda ejecutar una disposición, una decisión de ellos, ¿no? Tienen que empoderarse, ¿no? De sus facultades y lo que el país les exige en estos momentos. ¿Y qué es lo que podría hacer Verónica Abad, quien en un video salió a decir que el 5 de enero ya iba a ser la presidenta constitucional? ¿Qué camino le queda, tomando en consideración que Daniel Noboa ya nombró a su reemplazo y parece ser que cada 2 días nombran una vicepresidenta? ¿Se puede hacer eso? Dicho sea de paso, Pedro, ¿se puede nombrar bajo decreto cada 2 días a una vicepresidenta? No, 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 para nada. Esto es una burla también para todos los ecuatorianos, ¿no? Es una burla porque estos cargos, y en el caso de que se pueda poner un presidente vía decreto, solo son en graves casos del sistema democrático, como ausencias eh, definitivas, ¿no? Caso fortuito de fuerza mayor, no caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Entonces, acá no aplica ninguno de esos y esos decretos deben ser declarados nulos y sancionar a los responsables o al mismo por emitir esos decretos, ¿no? Cierto, ese departamento, Secretaría Jurídica y el propio presidente por expedir unos decretos sin sentido. Y la verdad es que a Verónica Abad le vulneran sus derechos distintamente de la ideología que tiene, ¿no? Porque si es que respetamos las reglas de juego, ella debe ser la presidenta actual, ¿no? Y en ese sentido, ejercer su cargo, ¿no? Hasta que termine el proceso electoral, pero lastimosamente le han vulnerado los derechos como mujer, como actor político y como autoridad, ¿sí? Que es un tema que el Estado ecuatoriano le va a tener que reparar. Es decir, todos nosotros desde nuestros impuestos, ¿no? Vamos a tener que reparar a Verónica Abad por todo lo que le están haciendo. Y es una vergüenza internacional que pasa, ¿no? Es decir, toda esa pelea entre el presidente y la vicepresidenta es una novela que estará en los capítulos más oscuros de nuestra historia. El ministro del régimen de Daniel Noboa, José de la Gasca, ha tratado de posicionar que ella, tras no haber cumplido con la disposición de ir a la embajada ecuatoriana en Turquía, está en una especie de ausencia temporal y palabras más, palabras menos, ha tratado de comparar el caso con Jorge Glass, cuando Jorge Glass fue vicepresidente y él también estuvo en una situación donde le siguieron un proceso judicial, le levantaron la inmunidad, estuvo preso bajo la fuerza de las circunstancias, dijo el entonces periodista Cristian Zurita, quien reemplazó hace un año a Fernando Villavicencio para la candidatura de la presidencia, entre otras cuestiones. Pedro, ¿es un caso similar el de Verónica Abad de ausencia temporal, como manifiesta el ministro José de la Gasca No, comparándole con Jorge Glass? no, son casos completamente distintos, ¿no? Es decir, siempre hay que ver las distancias, ¿no? El tema de Jorge Glass fue un proceso penal, como tú bien señalas, hubo una Asamblea Nacional que cumplió ese proceso que establece para levantar, ¿no? Los privilegios que tienen los dignatarios, tanto en el fuero para ser investigado y procesado penalmente. Y el caso de Verónica Abad es completamente distinto, no tiene eso, ¿sí? No estamos en el marco de un proceso penal y por supuesto a ella simplemente no le están queriendo reconocer el cargo que democráticamente fue electa. Es decir, es como que las Fuerzas Armadas no le hagan caso a Daniel Noboa ahora, ¿sí? Y digan, no, usted no es presidente, para mí es presidenta Verónica Abad. Entonces yo le voy a hacer cargo, le voy a responder a Verónica Abad. Es decir, un desorden institucional, ¿no? Entonces lo que ha generado toda este grupo de asesoramiento y el propio Daniel Noboa, porque aquí hay pseudos juristas, ¿no? Académicos que están pecando y buscan la letra colorada para intentar de alguna manera complacer ciertas líneas políticas, lo que terminan es vulnerándole a Verónica Abad, ¿no? No han podido tocar el ámbito penal, que sí lo intentaron con el hijo, porque me imagino que
están cerradas las puertas, ¿no? La fiscalía y cualquier tipo de entendimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso no, la vía penal nunca fue una opción para ellos. La intentaron, pero no pudieron ir más allá del tema del hijo, pero si hubieran podido, creo que sí lo hubieran hecho, ¿ah? Sí lo hubieran hecho. Pero no, no le resultó, ¿no? Inclusive el muñequeo de fuerzas con la acción de protección de Verónica Abad, que el Ejecutivo buscaba también que el Poder Judicial de alguna manera le dé la razón a algo que era imposible, ¿no? Y por supuesto están en lo que están, ¿no? Revelándose de cuerpo entero que ellos son los que buscan evitar, y ya lo están logrando, de que Verónica Abad sea la presidenta constitucional del Ecuador en época de elecciones. Pero esto es una novela que aún no termina, Fran. Habrá que ver qué pasa con la Corte Constitucional, qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y puede haber en el marco de estos días cualquier decisión, ¿sí? Y claro, ahí estaremos atentos, ¿no? Han sido las apreciaciones del doctor Pedro Páez Vimos, experto en derecho penal, con referencia al tema, este tema que ya parece de serie de Netflix, el conflicto entre Verónica Abad con Daniel Noboa, el conflicto entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Vamos a la siguiente y última parte, aprovechando los últimos minutos que todavía tenemos. Y Pedro, quisiera preguntarte sobre lo que ha dicho de igual manera José de la Gasca, en este caso sobre los cuatro niños de las Malvinas desaparecidos a manos de los militares ecuatorianos y que a todas luces apunta a ser un crimen de Estado. Primero preguntarte sobre eso. ¿Podría ser ya considerado un crimen de Estado la desaparición forzada de los cuatro niños de las Malvinas que han sido encontrados calcinados? Por supuesto, Frank. Yo creo que ese es otro de los capítulos oscuros de la historia del país. Por eso se creó la Comisión de la Verdad en la Fiscalía General del Estado para investigar, procesar las graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, el de cuatro de muchos otros niños, niñas ecuatorianos que han sido primero desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente, ¿no? En estos años. Y recordemos que el Estado tiene esta responsabilidad de precautelar la vida de todos nosotros y si es que alguna persona incumple alguna norma, ¿no? O incumple eh, un delito penal, será procesado debidamente y con todas las garantías judiciales porque somos seres humanos racionales, ¿no? No hemos caído en la ley, en la barbarie, aunque en la práctica sí. Y por supuesto, un juez tendrá que determinar la culpabilidad, que no es ni siquiera el caso de los cuatro niños de las Malvinas, ¿no? Los niños eran deportistas, estaban en un barrio, ¿no? Jugando entre ellos, interactuando, y vienen los militares y se los llevan. Aquí viene la verdadera pregunta, ¿no? Y es saber a qué se dedican los militares. ¿Quién controla a los militares? ¿Quién supervisa a los militares? Debería ser el ministro Lofredo, pero por su poca capacidad técnica, creo que no administra ni siquiera una empresa de seguridad privada, que por lo menos John Topic eso sí lo hacía bien o lo hace bien, ¿no? Pero este señor no tiene las aptitudes para estar al cargo, ¿no? Recordemos que ese es el primer tema de corrupción, aceptar un puesto en el que no estás capacitado. ¿Y qué pasa? Empiezan a maquillar, empiezan a intentar manipular de cualquier manera los elementos para evitar la responsabilidad penal que tienen los militares, ¿no? Y por supuesto, desde este punto de vista no solo son los militares, ¿no? Los militares reciben órdenes y hay que escalar esas órdenes bajo la lógica de las graves violaciones de derechos humanos a que sean sancionados los más altos jefes del Estado. Entonces, el derecho penal, en este caso, creo que hay que observarlo bien, porque está avanzando rápido el proceso, pero no está procesando a todos, está procesando, como siempre, a los de abajo, a la tropa, ¿no? Y no está investigando a los mandos altos, inclusive a los dignatarios que pueden ser procesados en el marco de lo que es los derechos humanos, ¿no? Recordemos que
que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los militares que fueron procesados, los cabos, ¿no? Los fusileros, decían que obedecían órdenes, ¿no? Y el derecho penal no estaba, digamos, diseñado para procesar a los demás arriba, pero ahora sí, en el 2025 sí está diseñado el sistema para eso, ¿sí? Y si por influjo psíquico le sancionaron a Rafael Correa, aquí tenemos por un decreto que extralimita las funciones de las Fuerzas Armadas y les dan carta blanca para que pueda reprimir a la sociedad civil, tiene que ser responsable, ¿no? ¿Y, La cúpula de arriba. y qué decir al respecto? Con esta cerramos. Hoy en la mañana José de la Gasca estuvo en una entrevista en Teleamazonas y dijo lo siguiente: los ignorantes que hablan de lesa humanidad o los ignorantes que hablan de crimen de Estado, esos deberán educarse en su momento. Esto no es ninguna de las dos cosas. Esto es un tema que por ahora está siendo procesado como delito de desaparición forzada. ¿Qué responderle al ministro José de la Gasca con referencia a lo que dijo de los 4 niños de las Malvinas? Mira, yo a José lo conozco ya desde hace algunos años en el ámbito del derecho penal, ¿no? Por supuesto ha estado cerca en el ámbito de la academia también del derecho penal y me apena mucho escuchar muchas de sus actuaciones, ¿no? Ya como ministro de gobierno creo que estaba mucho mejor en la ONU, ¿no? Pero no hay nada más. Triste desde el punto de vista académico que un colega entre en esa dinámica, ¿no? En una dinámica que no vaya a la defensa de los principios, ¿no? A defensa de los puntos más elementales que tiene el derecho penal y los derechos humanos, porque se relacionan, a pesar de que son especialidades distintas, se relacionan porque es evidente, ¿no? Es evidente que este caso, inclusive si es que actúa mal la justicia ecuatoriana, porque aquí sí estamos hablando sobre violaciones, graves violaciones, ¿no? A los derechos humanos, como es una ejecución extrajudicial prácticamente, ¿no? Ya que se han encontrado los cuerpos, es una ejecución extrajudicial por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Y si es que no se procesa bien, esto puede escalar a una responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana, ¿no? Pasando por el filtro de la comisión, ¿sí? Entonces, pasando por la comisión, dependiendo de cómo se evacúe ese proceso, puede llegar a la Corte Interamericana, y ha habido muchos casos, ¿sí? Porque es un protocolo prácticamente del manual 101 de tortura, desaparición y muerte de las personas aplicadas por las fuerzas militares, ¿no? Les queman para que no hayan evidencias, para que no les logren identificar, y no queman bien a las personas porque sí les lograron identificar. Entonces, este es un manual, un protocolo que hace más de 80 años, ¿no? Aplican las fuerzas de represión de los estados y Latinoamérica eh, ha sido como el laboratorio, ¿no? De este tipo de actuaciones que son nefastas, ¿no? Por parte de las autoridades que deben protegernos y no atacarnos. Entonces, es lamentable las declaraciones de José de la Gasca, ¿no? En torno a lo que está pasando, ¿sí? Y por supuesto esto va más allá de un simple crimen o delito común, porque es una política pública, porque hay un decreto que habilitó todo esto, ¿sí? Porque hay fondos, ¿no? Hay planes, ahí está el Plan Fénix, ¿no? Si existía el Plan Fénix, esto es el fruto del Plan Fénix. ¿Por qué? Porque no es una política pública adecuada en materia de seguridad meter a las Fuerzas Armadas. ¿Y quién firmó el Plan Fénix? Tienen que hacerse cargo, ¿no? Y el derecho penal, si no llega el proceso penal a esos altos cuerpos, ¿no? A altos dignatarios, tendrá que llegar la justicia internacional. Ojo que muchos estudian la sentencia o la cosa juzgada fraudulenta en el marco de derechos humanos, ¿no? Es decir, cuando el derecho penal finge ser justicia, sanciona a los de abajo, pero olvida a los de arriba. La Corte Interamericana ha dicho, eso no es justicia, yo no respeto esa sentencia, la declaro cosa juzgada fraudulenta y pido que a fulanito tal y tal y tal los procesen por derecho, por crímenes que afectan a los derechos humanos. Han sido las apreciaciones del doctor Pedro Páez Vimos, experto en derecho penal, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias a ti, Frank. Les envío un gran abrazo a toda la audiencia también y les deseo una buena tarde.